Puede ser cultura número 1, cultura número 2. Ahora, si queremos ponerles ejemplos, podríamos poner pues aymaras, quechuas, jajarus, podemos poner ayanicas, shipibos, ¿no? Cada uno de ellos, ¿ok? Donde a lo largo de la historia, o sea, acá a lo largo del tiempo, estas se han consolidado y se asientan en nuestro país, o sea, coexisten dentro de un mismo espacio, ¿no? Entonces, a estos vamos a decir que son múltiples, ¿ya? Múltiples, en este caso, culturas, ¿no? Ahora, coexistencia, la coexistencia que se establece en un territorio de todas estas culturas que se han asentado, ¿ya? Eh, a eso se establece o se conoce como, ¿ya? Para poder tener en cuenta, pluricultural. Cuando yo hablo de múltiples culturas, hablo de diferentes culturas. Cultura 1, cultura 2, cultura 3. Simplemente me estoy refiriendo a diferentes culturas. Puede ser cultura que esté en mi país o puede ser que estén culturas que estén en otras regiones, en otros ambientes. Entonces estoy hablando de diversas culturas o múltiples culturas. Ahora, pero cuando esas culturas coexisten, hay coexistencia, o sea, se asientan en un mismo territorio, el caso del Perú, ¿ya? Todas ellas están asentadas acá, entonces, y se han forjado a través del tiempo, ¿no? Hay una cierta relación entre ellos, no necesariamente intercambio de cultura, no, pero hay una relación entre ellos, ¿no? Pero están dentro de un mismo territorio, a eso se conoce que estas diferentes culturas que se han asentado en un mismo espacio y están coexistiendo, ¿ya? Se conoce como pluricultural, ¿ya? A eso se conoce como pluricultural. Espero que te haya ayudado un poquito o bastante, ¿ya? Con respecto a esta pregunta, en ese sentido. Ahora, me dice ahí Sameli, a ver, por ahí hay otra consulta también, escríbelo o te escucho, ¿ya? Emis, disculpe, en el caso de cohesión, no, perdón, cohecho o soborno, solamente entre una persona natural y un funcionario, ¿verdad? Si es una empresa ya no contaría como tal. No, porque ahí si hay una empresa ya sería colusión, pues. O sea, si hay una empresa de por medio, un funcionario público, o un trabajador dentro del sector del Estado y una persona, tienen que ser, colusión es cuando coluden todos, que son autoridades en contra del Estado, ¿no? Y ahí involucra una empresa. Pero cohecho no, una persona natural, un funcionario puede ser también. Cuando ya hay una empresa, ya estamos hablando de algo grande, o sea, ya hay dinero de por medio mucho más grande, ¿no? Y el gran perjudicado acá va a ser el Estado, ¿ya? A ver, vamos a terminar esto. ¿Te quedó claro? No sé que de repente no. Sí, mis gracias. Ya, ok. Mira, entonces, Perú, otra vez, Perú, ¿ya? Entonces, en nuestro país se asientan diferentes culturas. Esto que somos un país pluricultural, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que somos pluriculturales? Que en nuestro territorio, ¿ya? En este caso, ¿ya? En nuestro territorio coexisten, ¿ya? Coexisten, en este caso, ¿ya? Múltiples culturas, ¿ya? Eso es, somos un país pluricultural. Ahora, para hablar de interculturalidad, culturalidad, ¿a qué nos vamos a referir con este término? Primeramente, tengan a recordar siempre esta palabrita.
Cuando hablamos de interculturalidad, vamos a hablar del respeto. ¿Ya? Es la palabrita que se tiene, sobre todo cuando hablamos de este término. ¿Por qué? Porque si dentro de nuestro país, en este caso, se genera la presencia de diversas culturas, A es diferente a B es diferente a C, a D y a E, ¿verdad? Entonces, lo que propone la interculturalidad es la interacción, o sea, la interacción entre diferentes culturas, ¿no? Entre estas diferentes culturas, promoviendo sobre todo el respeto, ¿ya? O sea, la interacción de las diferentes culturas promoviendo el respeto. Y lo que se busca es que haya interacción entre estas culturas distintas, ¿no? Donde cada uno genere un trato de tipo horizontal. ¿Qué significa? Que A, por ejemplo, ¿ya? Tiene el mismo estatus que B. Eso es un trato horizontal. Jerárquico es esto, que A está arriba y B está abajo. Es como que yo diga, yo soy de la costa y por ser de la costa, ¿no? Pues a mí me tienes que respetar tú que eres de la selva, ¿no? Porque si a mí me tienes que respetar, entonces yo menosprecio tu cultura, ¿no? Sabes que tu cultura no me gusta, entonces la mía es mejor. Entonces ese trato es lo que se está tratando de erradicar en nuestro país. Esto no, este es el trato vertical. Lo que se busca es el trato horizontal con la interculturalidad, o sea, generar el respeto hacia otras culturas, que haya interacción, respeto, diálogo entre las diferentes culturas, ¿no? Donde haya comprensión, donde haya igualdad, ese trato de igualdad, igual, tú no eres más que el otro, sino hablamos solamente que tú tienes expresiones culturales distintas a la mía, pero eso no significa que yo soy más o que tú eres más o yo soy menos y que tú eres más. No, ¿no? Entonces, para generar el intercambio cultural con respeto, ¿ya? El trato, en este caso, con comprensión, igualdad, promoviendo lo que es la interculturalidad. Eso es interculturalidad, viene de interrelación. O sea, nos interrelacionamos entre las diferentes culturas, pero con la palabra respeto, ¿ya? Con la palabra respeto sobre todo. A eso se refiere estos dos términos, ¿ya? No sé si te ha quedado claro en este caso, Sameli, que si tengas alguna otra consulta. Esperamos las consultas, chicos, que puedan tener. Bueno, estos términos que se han debido, sobre todo, desarrollar en la semana anterior, ¿ya? Multiculturalidad es la multiplicidad de culturas, es la diversidad de culturas. A eso se refiere. De nada, Sameli, ¿ya? Entonces, profesora, nosotros somos un país multicultural. Sí, somos un país diverso culturalmente, somos un país pluricultural, porque existen acá, coexisten estas culturas acá en el Perú, y fomentamos la interculturalidad. Entonces, ¿qué estamos fomentando entre las diferentes culturas? El respeto, ¿ya? Sobre todo el respeto. ¿Qué pasa, Berly, con tu pregunta? Ay, a mí es que, no sé, me surge un poco de duda respecto a la habeas data y acción de amparo. Bueno, yo entiendo que el habeas data, perdón, el habeas corpus es justamente de la libertad, de la inviolabilidad del domicilio y todo eso, pero en esa pregunta como que me confundí un poco, creí que era habeas
corpus. ¿Esta de acá? ¿De dónde es la pregunta? Ajá. De un examen pasado, Miss. ¿De No me la acuerdo, pre? 2022. Sí. Ah, ya. Un fotógrafo profesional tomó varias fotografías durante la celebración de una importante festividad regional en el sur del país. Luego de un tiempo de una campaña publicitaria para una cervecera se incluye una de estas fotografías donde se aprecia la imagen central de una bailarina bebiendo cerveza en su traje típico. Al siguiente día de haber sido difundida la imagen por televisión nacional, la bailarina se encuentra desconcertada y aduce que se vulneró su derecho a la imagen, pues no dio consentimiento para la difusión comercial. Bueno, acá están utilizando la imagen de una persona sin el permiso adecuado. Y eso pasa cuando a ti por ejemplo, te toman tu imagen para que no tú hayas sacado el primer puesto de una academia y tú ni enterada estás, ¿no? Entonces, las acciones de amparo sirven para detener procesos, para generar, parar con el acto que está vulnerando tu derecho constitucional. Entonces, están utilizando acá el derecho a lo que es tu intimidad, tu persona como tal, ¿no? Y está siendo, en este caso, público y a partir de eso, de repente, generando lucro. Entonces, acá la garantía constitucional que se da a la vista en esta pregunta, así veo rápido, es la acción de amparo, ¿no? Ahora, habeas corpus sería cuando hay una transgresión, o sea, hay un conexo, algo que se dirija al corte de la libertad de la persona. Entonces, si tú lees dónde podemos encontrar el corte aludido a la libertad, puede ser todo tipo, ¿ah? Por eso dice derechos conexos a la libertad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer si hay algo referente o que se conecte a la libertad, ¿no? Entonces, no, solamente están utilizando la imagen de una persona, ¿no? Están difundiendo la imagen también a una persona. Ahora, de repente, habeas data, como dices tú, profesora, porque es una imagen, bueno, que transgrede la intimidad de una persona. No te olvides que habeas data es una garantía constitucional que se presenta cuando se vulnera el derecho a la información. Derecho a la información. Información. Y esa información, ¿no? Que tú reclamas de una institución, en este caso pública, que tiene tus datos, que tú quieres obtener datos de manera general, pero que no transgreda la intimidad de la persona. Entonces yo no veo acá que alguien esté reclamando ese tipo de derechos en el sentido de que pues está solicitando una información, ¿no? Para presentar habeas data. Segundo, puedes decir, profesora, pero también procede cuando instituciones que manejan sistema informático, ¿ya? Están vulnerando o están generando algo que yo no he dado como autorización para que sea público. Bueno, en el caso de habeas data, tiene que haber cierta situación en el cual también procedería en el caso de acá si es que esta foto esté relacionado con una institución sobre todo que maneja información tuya. O sea, que tú tengas, por ejemplo, en sistemas financieros, en sistemas de conteo de tus datos, por ejemplo, en cuentas bancarias, ¿no? Habla de sistemas informáticos, ya sea públicos o privados, ¿no? Entonces, por ahí de repente tú habrás pensado, profesora, esto puede ser un habeas data, pero como es derecho a la imagen, la persona, tienes derecho en este caso a la intimidad, acá lo han trazado más como acción de amparo, ¿ya? Esto es más acción de amparo, como dice la respuesta acá. Ay, a mí, muchas gracias. Ok. Profesora, ¿podría darme un ejemplo de colusión? ¡Ay! Hay un montón en el Perú. A ver, Steven, estamos acá en el salón, Steven.
Creo que sí, ya. Creo que sí. Ahí te vamos a dar. Dame una señal de vida, por favor. Maita Pecho Leonel Steven, ¿no? Estoy pronunciando bien tu nombre, no sé si estoy pronunciando bien. ¿Eres tú? Sí. A ver, señal de vida. Aquí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a poner, bueno, esto, lo bueno de esto que vamos a insertar. ¿Cómo es esto? A ver, ay, se me fue. Ya. Colusión hay muchos, te diré, ¿ah? Un caso muy, sobre todo, que se dio a conocer mucho y que muchos presidentes están involucrados, no solo presidentes, sino funcionarios del Estado, ministros también, ya, es el caso de Obredech, por ejemplo. ¿Ya? Colusión es cuando un funcionario del Estado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que siempre, para que sea un poco más didáctico, pero para que podamos entender qué cosa es colusión, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerme yo, que soy una funcionaria de qué, ¿ya? Voy a ponerme que soy una funcionaria del Ministerio de Salud, ¿ya? Ministerio de Salud. ¿Qué significa? Pues que, bueno, yo tengo a mi cargo la compra de medicinas, ¿ya? Medicinas para todo el ámbito, en este caso de hospitales, centros de salud, de todo el Perú. Entonces, lo que yo voy a hacer son compras considerables, ¿ah? No, no es cualquier cosa. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo encargatura de eso y prácticamente yo voy a tener a mi cargo dinero del Estado, ¿no? Yo tengo que justificar cuáles son mis compras y etcétera. Ahora, ¿qué busco yo? Lo bueno, lo barato, lo bonito, las tres B, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a convocar a licitación? ¿Ya? Licitación. ¿Qué significa? Que van a venir varias químicas, ¿ya? Varias químicas van a venir ¿a qué? A ofrecer las medicinas que yo requiero, o sea, que el Estado requiere, ¿no? Química uno, química 2, química 3, y así se presentan varias. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a ver cuál es el que me conviene, porque finalmente ellos ofrecen precios y yo voy a decidir finalmente con un grupo de personas de repente a mi cargo, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de medicinas que a mí me va a convenir, ¿no? Entonces, fíjate, por ahí la química 2 es la corrupta, ¿ya? Y se va a acercar a mí y me va a decir, profesora Julia, usted no gana bien, ¿ya? Mire lo que vamos a hacer. Yo ahorita le voy a desembolsar $20.000, así, a su cuenta, deme su número, yo lo deposito. Así, digo yo, sí, entonces mis ojitos crecen, ya, mis ojitos crecen y digo, wow, $20.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta química me está ofreciendo vender las medicinas. Si estas medicinas costaban un sol, él me va a vender y va a vender al Estado a 3 soles. Mira, ahí nomás ya está haciendo ya mal uso de la venta, ¿no? Entonces, como a mí me va a pagar 20.000 soles, ¿qué hago yo? Hago que esta química gane la licitación. En otras palabras, esta química me ha roto la mano, ¿no? Con una coima fuerte acá, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Tanto esta química 2 como yo, funcionario del Estado, me estoy asociando a esta química corrupta, y yo también me estoy volviendo corrupta, ¿ya? ¿Para quién? Para desfalcar al Estado. Entonces, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar finalmente? El que se va a beneficiar también es la química, porque sus medicinas van a ser vendidas a 3 soles, ¿no? Cuando costaban un sol. ¿Por qué? Porque me rompieron la mano a mí, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Quién va a salir perdiendo acá? ¿Quién va a pagar de más? Como no debió pagarlo así, el Estado. O sea, nos estamos coludiendo empresa y funcionario para perjudicar al Estado. Eso es colusión. Ojo que esto es este un caso ficticio, ¿ah? Yo no estoy contando mi caso ni nada de esas cosas, por favor. ¿Ya? Entonces, eso es colusión. Ahora, con el caso de Obredech, por ejemplo,
y ha sido una de las empresas más corruptas que ha llegado a muchos países en Sudamérica. Por eso generó el estallido cuando se supo lo que había hecho Obredech, cómo es que ganaba licitaciones del Estado. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, había que construir la interoceánica. Profesora, ¿y eso qué es? Es la carretera que conecta, pues, ¿no? La zona Madre de Dios, Brasil, con los puertos, en este caso, en la zona de Hilo, en la zona de Arequipa, Moquegua, Arequipa, Ica, ¿no? Entonces, es una carretera importante, transversal, ¿no? Entonces, había que buscar una licitación, pues, ¿no? ¿Qué empresa podría construir esta interoceánica? Y ahí apareció Obredech. Obredech apareció. Entonces ahí dicen que el presidente, no sé, todavía dicen que ahí lo están trayendo por ahí el presidente en ese entonces, Alejandro Toledo, ¿ya? Por ahí que le rompieron la mano y a otros funcionarios para que Obredech gane las licitaciones. Y finalmente, ¿quién fue perjudicado? El Estado. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el Estado, profesora? Todos nosotros, pues el dinero de nuestros impuestos está manejado por el Estado. Entonces, esta carretera que debió costar de repente, pues, no sé, ¿no? 150.000 millones, de repente el triple, ¿no? Entonces, eso genera que el Estado se perjudique económicamente. Es por eso que estos presidentes, funcionarios han sido destapados con el escándalo de Obredech y finalmente están generando, sobre todo en este caso, pues ser investigados y denunciados, porque la corrupción, hay pena privativa de la libertad y más aún si estás defalcando al Estado, ¿no? Es un problema que se tiene hasta hoy en día, ¿ya? Espero que te haya ayudado en tu pregunta, ¿ya? En tu pregunta. Qué bueno, Steven. Dale, escríbelo, no te preocupes. Vamos. Bueno, en el caso que dice ahí, ¿cuál es la diferencia entre el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú? La biblioteca es el centro donde se recopila, sobre todo en este caso, los libros más actuales, revistas, fotografías, ¿no? Buenas tardes, profesora Gina. Buenas noches, profesora Gina. Profesora Gina, ¿alguna situación que se presentó? A ver, me disculpas, Steven, parece que ingresó una docente, por eso de repente pensé que había alguna situación que resolver, ¿ya? Entonces vamos, a ver. Como te decía, en el caso de lo que es la Biblioteca Nacional del Perú, ¿ya?
Cuando nos referimos a la biblioteca, es el lugar donde nosotros tenemos acceso directo a los libros, revistas, que se tienen ahí para todos nosotros, ¿ya? Que queremos tener alguna información de algún dato, de alguna investigación que estemos realizando, ¿ya? Ahora, en el caso del archivo general, el archivo se encarga de que no cualquiera ingresa al archivo. En la biblioteca sí, a la biblioteca tú puedes ingresar, sacar tu carnet incluso, puedes tener carnet de lector, puedes acceder a los libros en el momento que tú quieres, por ejemplo, en la Biblioteca de San Marcos, igual, es igual a la Biblioteca Nacional del Perú, pero la diferencia es que la Biblioteca Nacional del Perú pues alberga los libros de todo el país, ¿no? Bueno, es lo que establece. Ahora, el archivo no, el archivo solamente van personas que investigan, solamente, y tienes que tener un permiso especial. No cualquiera puede ingresar al archivo, en este caso general de la Nación. Entonces, este archivo se encarga de recopilar, preservar, difundir, sobre todo, nuestro patrimonio documental. O sea, está conservando nuestro patrimonio documental antiquísimo de años anteriores, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos encontrar todo tipo de documentos establecidos en el Archivo General de la Nación. Como dicen, ¿no? El Archivo General de la Nación es como una memoria colectiva de nuestra historia prácticamente. Entonces, justamente para entrar acá tienes que tener el permiso adecuado. Por ejemplo, ahí tienes revistas del Mercurio peruano, por ejemplo, donde puedes acceder acá, ¿no? Y generar, sobre todo, en este caso, pues, llenarte qué pasó, pues, en la proclamación de la independencia, hay documentos de esa época, que no cualquiera lo tiene si entras a una biblioteca, por ejemplo, ¿no? El archivo es más en este caso cerrado, ¿ya? Y justamente conserva nuestro patrimonio documental antiquísimo, o sea, de años anteriores. Ahora, y me pones ahí, ¿qué es la multiculturalidad? Bueno, estamos hablando de presencia y coexistencia de muchas culturas, o sea, de diversas culturas en una sociedad. Eso es multiculturalidad, ¿ya? Eh, Podemos en este caso hablar del Perú, es un país que hay presencia y es multicultural, sí, o sea, tenemos diferentes culturas que están no establecidos acá y se han dado a través sobre todo del tiempo, ¿ya? Entonces, sinónimo de multiculturalidad, diversidad de culturas. O sea, son culturas distintas que tenemos en el Perú, sí, eso es correcto. Espero te haya ayudado, ¿Y qué se diferencia con la pluriculturalidad? La pluriculturalidad es la coexistencia de culturas, ¿ya? Por ejemplo, acá, más o menos, ¿ya? Pluricultural es esto, coexistencia múltiples de culturas, o sea, dentro del país, ¿qué existe? Somos, por ejemplo, yo puedo decir que de repente México es multicultural, sí. Puedo decir que hay diversidad de culturas en otros países, claro, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué cosa es ser pluricultural? Es que estas diversas culturas, cultura A, cultura B, cultura C, cultura D, cultura E, coexisten en un mismo espacio territorial. Esa coexistencia, por eso la palabra coexistencia, ¿ya? De diferentes culturas en un mismo espacio, en una misma sociedad, en una misma comunidad, se llama pluricultural, ¿ya? A eso se denomina pluricultural, la coexistencia, ¿ya? La coexistencia sobre todo. Acuérdate, multicultural, diversas culturas. Pluricultural, la coexistencia de diversas culturas en un espacio territorial. Para que bueno, en resumen, ¿no? De nada, Steven, de nada, de nada, de nada. Ya.
Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de... el desarrollo de nuestras consultas académicas. Esta oportunidad tenemos la semana número 10 correspondiente a los recursos naturales que se está desarrollando esta semana. Bueno, estamos viendo los recursos naturales, concepto, componentes, según su capacidad de regeneración, según sus retos que enfrentan, ¿no? Vamos a determinar sobre todo las nociones básicas de los recursos naturales. De ahí viene lo que son los problemas que afectan los recursos naturales y uno de los principales es la depredación, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la desertificación, ¿no? Ya estamos hablando de un proceso que se da también, hay actividad humana que genera esto, y vamos a determinar a partir de acá, por ejemplo, cómo cuando hablamos de desertificación, en resumen, podemos hablar de la pérdida de la capacidad productiva y progresiva del suelo, ¿no? En el caso del Perú, en los sectores en que se da la desertificación, desde la costa a la zona andina, ¿no? Tenemos ahí a la selva alta, la selva baja, y qué medidas de desarrollo sostenible se pueden establecer cuando hablamos de desertificación. Igual está la deforestación, que es lo que causa la deforestación sobre todo, ¿no? ¿En qué consiste la deforestación? ¿Cómo es el proceso de la deforestación? ¿Qué pasa con la floresta en nuestro país? Se ha emitido hace poco una nueva ley. Si es buena, si es mala, perjudica, beneficia a nuestra foresta peruana, ¿no? Y tenemos también la deforestación en el Perú, monitoreo de Amazonía andina peruana, ¿no? Ahí hay una información que establece cuáles son los centros de mayores problemas de deforestación. El caso de la deforestación, medidas de desarrollo sostenible, ¿ya? Contaminación del agua es otro problema. Contaminación, consecuencias, medidas de desarrollo sostenible, contaminación del aire, ¿no? Tenemos ahí también del suelo, ¿no? También todos estos problemas que se mencionan y se van a desarrollar en clase, pues hablan de su medida de desarrollo sostenible, ¿no? Todas ellas. Y también la pérdida de la biodiversidad y a la vez también medidas que generan lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ver si hay consultas en este caso. Si hay alguna consulta, por favor, tengan a mencionar o si no, pues escribir también para poder, si no, continuar con las preguntas que tenemos esta semana. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta académica en el aula que estamos? Estamos viendo el curso de Geografía, Educación Cívica. Cualquier consulta la pueden dejar mediante chat o también podemos utilizar el audio, ¿ya? Para cualquier pregunta que se le pueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Tenía una consulta, pero con respecto a patrimonios, ¿Ya? patrimonios históricos. Con respecto a los andenes, ¿cuándo se considera patrimonio histórico, material o simplemente histórico? Porque los andenes es algo material, ¿verdad? Claro. Y no podría ser natural. No, porque ha sido edificado por el hombre. Eso no ha sido, todo lo que tenga que ver con la mano del hombre, la intervención de la mano del hombre ya se convierte en cultural. Ahora, ¿cuándo son naturales? Cuando es el paisaje intacto de la naturaleza, donde no ha intervenido la mano del hombre, ¿no? En el caso de los andenes es patrimonio cultural. Bueno, por la ubicación histórica, podemos decir pues que es de la parte inca, ¿no? Todo lo que comprende en este caso de la etapa precolombina, la etapa del desarrollo de los incas, es arqueológico. Y
a partir de la llegada de los españoles en adelante, o sea, la colonia y la república corresponde a lo que es patrimonio histórico, ¿no? En ese caso. ¿Desde cuándo, Miss? No, no escuché bien. A ver, de la parte arqueológica es precolombina, o sea, antes de los incas, y el desarrollo de los incas es arqueológico, ¿ya? Y cuando hablamos de la colonia y la república, ya es histórico. O sea, la casona de San Marcos, ¿qué sería? No sería arqueológico, sería en este caso histórico, ¿no? Por eso lo han categorizado de esas dos maneras. Pero siempre hay que tener en cuenta cuando vemos una manifestación cultural, eh, para diferenciarlo de natural, es que no haya intervención de la mano del hombre. Los andenes han sido construidos por el hombre, así es que de ninguna manera es patrimonio cultural, natural, ¿no? Cultural sí. Basta que tú digas cultural, ya es hombre, ya es manifestación humana. Ujú. Ok, Miss, también Ya, tenía otra consulta sobre dime. peculado y malversación de fondos, porque de lo que he leído en ambos, Ujú. el funcionario se llega a adueñar de tanto puede ser de bienes o dinero, pero en caso de que sea el dinero, ¿cómo lo diferencio de una malversación de fondos o un peculado? Lo que pasa que en malversación de fondos es cuando, por ejemplo, a ti te han dado un dinero, o sea, tú eres un alcalde, por ejemplo, ¿no? Eres un funcionario, cualquier otro funcionario de repente que trabaja en el Estado. Entonces, ¿qué sucede? A ti te dan un porcentaje, un dinero, ¿ya? Y es, ¿qué pasa? Malversas el fondo, ¿en qué sentido? Te han dado ese presupuesto para comprar de repente, no sé, pues a ver, vamos a poner un ejemplo, computadoras, ¿no? Computadoras para tu personal, para todo, en este caso, ¿no? Computadoras. Y de pronto, pues tú no compras computadoras. Vas a comprar un producto menor a las computadoras. Vas a comprar calculadoras, ya para exagerar. Entonces, y tú dices que has gastado lo mismo. Ya pues, por lógica, ¿qué decimos? Que ha habido malversación del fondo. O sea, lo que se debió comprar, finalmente se compró, se optó por otra cosa. Y se presume que como ha sido un bien que has comprado menor, lo que sobra, el sobrante, ¿a dónde está, no? Y las boletas dicen pues que el gasto ha sido el mismo que las computadoras, ¿no? Entonces, eso muchas autoridades, funcionarios hacen ese tipo de situaciones para de repente generar un poco de cositas para ellos, ¿no? Entonces, se tiene que justificar. No puedes tú decir, voy a generar compra de algo y finalmente comprar otra cosa. Entonces, estás malversando el fondo, ¿ya? En el caso de peculado es cuando tienes a tu cargo, sobre todo, ¿ya? Hay a tu cargo, tú como funcionario o autoridad, te dan y manejas bienes y dinero del Estado. Entonces tú, por buena gente, de repente puedes decir, ah, bueno, voy a dar, mira, acá me ha sobrado una platita y esa platita voy a dar inicial para la compra del departamento de mi mamá. ¿Ya? Tú no puedes agarrar dinero del Estado para nada. Eso es peculado. O sea, estás agarrando directamente el dinero para beneficiar a uno, a un familiar, amigo, padrino, lo que sea cercano a ti, ¿no? Amigo, lo que sea, ¿no? Entonces, estás beneficiando a alguien o te estás beneficiando a ti con un bien o recurso del Estado. Eso es peculado. Ni siquiera puedes agarrar, por ejemplo, la camioneta que te traslada, que te han dado a ti por ser ministro, por ser congresista, te han dado para que te traslades tú exclusivamente, eso te lo han dado a ti. Pero no, el chofer va a llevar pues a tu familia al colegio, van a hacer las compras, ¿no? Se van de paseo. Tú no puedes hacer eso. Estás utilizando un bien del Estado en favor de alguien cercano a ti. Eso es peculado. O sea, los bienes y recursos que tú manejas, que están a tu cargo, lo utilizas para favorecer a los demás o a ti mismo. Peculado, ¿no? Malversación de fondos, como dice el nombre, malversas el fondo
¿Para qué? Para obtener algo, un beneficio para ti. O sea, generas una compra con otra y finalmente, pues, como que no pasó nada, he hecho todo ok, pero no, has malversado el fondo. Eso también es con recursos del Estado, ¿ya? Es con recursos del Estado. Para poder diferenciarlos, Alison, a ver, no sé si te ayudó o te confundió más. A ver, dime tú normal, ¿ah? Tenemos tiempo. Sí, sí, Miss. Entonces la Ya. parte de peculado sería, aunque sea una mínima parte, ¿no? Mínima parte con respecto al dinero. Y malversación de fondos sería gastar la misma cantidad, ¿verdad? Lo que pasa, mira, cuando hablamos de peculado, acá ingresa lo que son bienes y dinero. Cuando tú lo utilizas para tu beneficio tuyo, de amigos, familiares, cercanos. O sea, estás favoreciendo a otros o a ti mismo con bienes y dinero del Estado. Eso es peculado, ¿no? Eh, estás utilizando, como te digo, el chofer que te han dado a ti para beneficiar a tu familia. Eso es peculado. Estás usando un chofer, estás usando un auto que no es tuyo, es del Estado. O también puede ser que utilices un dinero para beneficiar a alguien, ¿no? O generes tú, tengas a tu cargo comprar computadoras, compras computadoras y de pronto esas computadoras van primero a tu familia. Eso es peculado. Malversar fondos es cuando tú utilizas el dinero que te han dado para hacer una compra específica, frazadas, mascarillas, vacunas, lo que sea, y tú compras otra cosa y te beneficias con dinero. O sea, siempre en un acto de corrupción hay dinero o bienes de por medio a beneficio del que genera el acto de corrupción. ¿Ya? Entonces, cuando hay malversación de fondos, obvio que ahí alguien se está beneficiando por las malas compras que están realizando porque están malversando el fondo. Si yo compro vacunas, no es lo mismo que comprar frazadas. Los precios son distintos. Entonces es por eso que el Estado, para cuidar esa parte, por ejemplo, alguien, un funcionario que va a hacer una compra, tienes que especifica cuál va a ser la compra, qué voy a comprar, ¿ya? ¿Qué cosa voy a comprar para poder, en este caso, ver dónde se va el dinero, ¿ya? Entonces, a eso voy. No sé, creo que te haya ayudado un poco, Alison, con respecto a tu pregunta. Sí, Miss, ahora sí entendí, gracias. Ya, de nada. Miss, y también otra consulta, creo que es de la semana 6 de Ya. la primera pregunta. Se la estoy mandando para Ya, que la tenemos. dejo. Voy a buscar el PPT para poder también resolverlo. Quería ¿Ya? preguntar sobre las normas jurídicas y las normas morales y también por qué no podría ser la respuesta C, porque creo que la respuesta correcta era la I. A ver, voy a ver. La E, genera población respetada al centro poblado. Un O esa fue centro la de... respuesta que me dieron, pero Ay, voy a revisar. De sí. repente te han dado la clave mal, ¿ya? Voy a Ok. revisar. No quiero meter la pata. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito voy a ver la semana 6, dice, ¿no?
Ay, ¿qué estaba haciendo? Voy a compartir. Ya. Voy de frente con tu pregunta mejor. A ver, ¿qué clave te dieron acá? ¿La C? La E. La E. ¿La E? ¿Tú tienes clases presenciales o virtuales? Presenciales. Ay, no. A ver. Dice, en un encuentro con expertos de varios ministerios en conflictos civiles, se insistió que las normas democráticas de convivencia son patrones de comportamiento que definen, regulan y ordenan la vida de personas y grupos según ciertos valores desde los primeros años de desarrollo humano. Son adquiridas como normas morales, sociales por diversos agentes de socialización. En cambio, las normas jurídicas, ¿ya?, son reguladas por autoridades superiores como el Estado. Son generadas por la autoridad respetada por el centro. La clave es la C. Ah, ok. Entonces debe haber un error. Porque Sí, me dieron la clave de ahí. no, dale un, bueno, sonríele a tu profesor, profesora, ¿ya? Pero la clave es la C. Ahora, me hiciste una pregunta acerca de las normas morales, sociales, ¿no? Las jurídicas son obligatorias, ¿ya? Estas sí son obligatorias. Las normas morales y sociales no son obligatorias, pero tienen un régimen de controlar también y un régimen de comportamiento, o sea, son normativas de comportamiento, de conducta que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, las normas morales son normas que son intrapersonales, son de cada uno. O sea, las normas morales son aquellas que te rigen a ti, ¿no? Y viene de tu formación, ¿no? Cómo te han formado a ti, ¿no? Te han dicho, por ejemplo, una norma moral que eso no se agarra, porque eso no es tuyo, ¿ya? Y si lo haces está mal, ¿no? Entonces tú no puedes agarrar el lápiz, el borrador de tu compañero, llevártelo a tu casa, no puedes hacer eso, porque existen normas morales que rigen eso, ¿no? El poder generar una conducta adecuada para ti mismo, ¿no? Para ti mismo. Ahora, ¿qué pasa como te digo, esta norma moral, por ejemplo, no es obligatoria? ¿Qué pasa si no la cumples? Entonces, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale? ¿Qué es lo que va a emerger de ti? Va a ser, pues, en este caso, el sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa que sale, emite, ahí sale y dice, oh, pero ¿por qué agarré ese borrador? Eso no era mío. ¿Por qué robé? ¿Por qué hice plagio en el examen? ¿No? Ahí sale ese sentimiento de culpa a lo que vamos a llamar la conciencia. Entonces, eso es lo que te rige a ti, lo que te va a generar, pues, que tú tengas un patrón de conducta, ¿no? Entonces, ¿quién te condena si no cumples una norma moral? Pues tu conciencia, ¿no? A cada persona lo controla eso. Entonces, por eso dicen que las normas morales eh, no tienden a ser obligatorias, pero se ve en la conducta de la persona qué conducta tiene, cómo tiene bien definidas sus normas morales, ¿no? Es una persona correcta, que se porta bien, ¿no? Respeta a todos. Bueno, las personas lo ven y tú también te sientes bien, ¿no? Pues son normas que te rigen a ti. Las sociales nacen en la sociedad, son de la sociedad. También no son obligatorias, si quieres las cumples, si quieres no las cumples, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una norma social? Buenos días, el saludo, permiso, ¿no? El salir de un lugar, pedir permiso, ¿no? El sentarte en la mesa a comer adecuadamente, te enseñan esas normas sociales. Si tú no las cumples, ¿quién te condena? La sociedad, pero a veces la sociedad pues ni se da cuenta, ¿no? Pero algunos cumplen estas normas y algunos no. Cada sociedad tiene sus propias normas sociales. Todas las sociedades tienen sus propias normas sociales. Es por eso que cuando nosotros vamos a otros países nos chocamos con normas distintas a las nuestras, ¿no? Y como que tenemos que adaptarnos a sus normas para poder ir en una convivencia, como dicen, democrática. Las normas sirven para eso, para generar patrones de convivencia democrática, ¿no? Entonces, y las jurídicas, estas sí son obligatorias, ¿ya? Estas tienden a ser obligatorias, sobre todo en
todo sentido las tienes que cumplir. Profesora, yo transgredo una norma jurídica, ¿qué pasa? Te sancionan, pues, ¿no? Tú vas en contra de la ley, porque las normas jurídicas son las leyes, entonces ahí pues hay sanción de por medio, ¿ya? Las normas jurídicas son reguladas por autoridades superiores como en el Estado, ¿no? Entonces ahí son las que ponen los patrones de las normas jurídicas. Y está, Alison. Ok, gracias. Ya, de nada. También otra preguntita que tenía sobre la parte de conciliación. Cuando se refería a la parte del conciliador, decía en el librito, al final del proceso se firma un acta que puede ser total o parcial. ¿En qué varía ese acta? ¿Cuándo es total o Lo que cuándo es pasa es parcial? que cuando hay una conciliación, las partes, o sea, las personas que han entrado en el proceso conciliatorio, firman un acta. Por ejemplo, han conciliado el régimen de visitas de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos van a firmar un acta donde se comprometen a cumplir el acuerdo que han hecho, ¿no? Ya sea de manera parcial o total, ¿no? Pero se comprometen a cumplir todo lo que está escrito en el acta. Ahora, si ninguno de los dos cumple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, profesora, no cumple con la conciliación, ¿qué hago? Bueno, ahora sí tienes la opción de esto pasarlo al Poder Judicial y un juez lo define, ¿no? Entonces, la conciliación siempre se ha hecho ¿para qué? Para que nos ahorremos tiempo, dinero, de todo, y podamos ir directamente al problema y conciliar con las otras partes, ¿no? Y por eso es la firma de esta acta. Total o parcial significa pues que estas tienden a generar, cumplir el acuerdo que tienen, más que nada, ¿no? Ya sea total o parcial que han llegado, el acuerdo que han tenido, que en su mayoría es casi total, ¿no? En estas actas. Son de carácter jurídico, ¿ah? Una vez tú puedes decir que esta persona no ha cumplido con la conciliación y finalmente pues ir a un proceso judicial. Ah, ok. Entonces, ¿la conciliación es de manera legal? ¿Se podría decir así? Sí, 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 Ah, sí, ok. ¿ya? Claro que sí. Por eso dice extrajudicial. O sea, toda conciliación es extrajudicial, ¿no? Y estos procesos extrajudiciales tienen un valor jurídico. O sea, está reconocido, ¿no? Entonces, esa persona que no ha firmado un acta de conciliación y no está cumpliendo, tú puedes generar la demanda respectiva, que no está cumpliendo y ahí recién, ¿no? Y eso es un mal antecedente para una persona que no cumple con una conciliación, porque cuando llega al Poder Judicial va a tener mal precedente, o sea, este no siquiera ha conciliado, no ha cumplido, o sea, y el juez ya toma la decisión, ¿no? Ahí pues el favor es hacia la persona que está llegando a querer que se le cumpla con sus atribuciones o lo que está solicitando. Entonces el juez va a decir, a este no concilió nada, mira, no ha cumplido, entonces va a haber todo eso. Y eso es mal precedente para alguien que llega a un proceso judicial, por ejemplo. Si En tienes alguna caso, otra, dime, dime, en dime. caso del arbitraje, eso ya no es legal, ¿verdad? O sí es legal? No, sí es legal. El arbitraje es legal. Ya, el arbitraje es legal. Mira, el arbitraje se da sobre todo cuando hay problemas contractuales, quiere decir de contrato. Por ejemplo, tú y yo formamos una empresa, donde hemos formado una empresa y tenemos un contrato de la formación de nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos podemos de acuerdo en el sentido que como vamos a disolver la empresa, tú quieres el 80, yo quiero el 20, yo quiero sí, y estamos y no decidimos nada. Entonces, como es un proceso contractual, y esto procede de los arbitrajes en procesos de contrato, ¿qué pasa? Vamos a ir a juicio, o sea, ¿qué nos queda? Porque no nos ponemos de acuerdo, ¿qué nos queda? Ir a un juicio, pues, al proceso judicial, pero un juez ¿cuánto se va a demorar? 3, 4, 5 años. Entonces, no nos conviene. Entonces, algo que nos conviene a nosotros, de repente, puedo decirte, ¿no? Vania, vamos a un arbitraje. Y tú me dices en qué consiste. Bueno, el árbitro va a ser como un juez. Y como nosotros vamos al arbitraje, ese juez, ese árbitro, es imparcial.
¿no? Pero es conocedor de nuestro problema, o sea, tenemos que buscar un árbitro conocedor de nuestro problema, que sea especialista, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Pues llegamos al árbitro, él va a tomar una decisión y esa decisión lo tenemos que acatar. No es que tú vas a decir, ah, no, no me gusta tu decisión, no quiero eso, no. O sea, ya nosotros vamos con la mentalidad que diga lo que diga ese árbitro, lo vamos a acatar. Es como un juez que va a tomar una decisión entre nosotros. Entonces, muchas empresas, muchos grupos de personas que han formado empresas, hay contratos de por medio, por ejemplo, en todos los ámbitos, recurren al arbitraje para solucionar ese tipo de problemas. ¿Ya? Y eso es, tiene base legal, ojo, ojo, ¿ya? Eso tiene base legal. Por ejemplo, muchos jueces estudian justamente, se especializan para ser árbitros, ¿no? Uy, anda a ver, sí. Ay, ok, Miss. Miss, ¿y todo esto son alternativas de solución? ¿Puedo tomar cualquiera o tengo que seguir un orden? Primero negociaciones. No, tú puedes tomar cualquier. Tú puedes tomar cualquiera. Antes era obligatorio, por ejemplo, en casos no penales, como lo que presenta la conciliación, régimen de visitas, pensión de alimentos, todas estas cosas antes te obligaban a que primero, antes de ir a un proceso judicial, pases por una conciliación. Por ejemplo, ¿no? Ahora ya no, ahora no es obligatorio. O sea, tú por buenita puedes hacer una conciliación para no hacerle un juicio a una persona, ¿no? Tú dices, mira, yo quiero conciliar contigo, ¿ya? Y pues te estoy dando la oportunidad. Porque en un proceso judicial esto demora mucho más, ¿no? Entonces, tú puedes optar por la negociación entre la persona, puedes negociar, si es que confías en la persona, porque en una negociación de repente está más la palabra o un documento, si hay un documento de por medio en una negociación tiene que ser con un notario, ¿no? Pero tú puedes empezar por cualquiera, ¿no? Generalmente acá te estamos dando las alternativas de negociación en caso de conflictos, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, negociación. Si no resulta una negociación, una en este caso, mediación, ¿no? Que puede intervenir una tercera persona, ¿no? O también una conciliación, ¿no? Está el arbitraje en estos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se presentan estos diferentes tipos, ¿ya? Ah, ok, Miss, no sé si usted ha visto un programa así de como la doctora Polo. En ese ¿Ya? caso, ella estaría actuando como una especie de árbitro. Conciliadora, algo así, de conciliación. Con árbitro es como en el caso de nosotros, ponte en la cabecita, es para cosas de contratos. Contratos, ¿ya? Arbitraje, contratos. Específicamente contratos, Ah, ok. ¿ya? La doctora Pola, por ejemplo, que tú pones el ejemplo, sería una conciliadora, ¿no? Pero como ella está actuando, porque ella no es juez, ella es abogada. Mm, ok, Miss. Ya, Ok, Miss, gracias. Miss, ya, de otra nada. preguntita también que tenía es sobre la interculturalidad, Ya. porque acá decía que no estaba libre de generar posibles conflictos. ¿Cómo qué conflictos generaría la interculturalidad? La interculturalidad se basa en el respeto hacia otras culturas, ¿no? Ahora, ¿cuándo entraría en conflicto esto? O sea, no está libre de conflicto, ¿por qué? Porque tú no puedes controlar a los seres humanos, a los grupos humanos, porque no siempre lo que se propicia y el Estado está queriendo siempre es que se genere el respeto entre las diferentes culturas, entre el intercambio que hay de costumbres, ¿no? De ideas que puedan tener entre uno y otro, pero no podemos generar el control total de eso, ¿no? Son seres humanos que piensan, emiten ideas distintas de repente, y el no ponerse de acuerdo puede generar conflictos, ¿no? Entonces, pero la idea no es llegar al conflicto. Entonces, la idea es que el trato sea respetuoso, así tú tengas una diferenciación de ideas, ¿no? Entonces, la interculturalidad busca eso en todo momento, ¿no?
No es el hecho de que yo diga, como dije, ¿no? Yo soy de la costa y tú eres menos porque tú eres de la selva o de la sierra, ¿no? Entonces yo valgo más porque yo soy de la costa. En ningún lugar está escrito eso y tú puedes generar conflicto a partir de ahí, de repente, ¿no? Expresiones que tú puedas dar, algo que no caiga bien a la otra persona, ¿no? A los otros grupos, en este caso culturales, y generas esa situación conflictiva. O sea, no estamos libres de eso, siempre va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque somos diferentes. En el Perú somos diferentes, no somos iguales. El Perú es un país de muchas expresiones culturales. No somos como los rusos, como los alemanes, ¿no? Germánicos, caucásicos, ¿no? Eslavos, por otro lado, no. Nosotros somos diversos, somos el resumen del mundo, creo algo así, porque tenemos de todo, influencia cultural, ¿no? Nativa, étnica y de todo. Entonces, es bien difícil ponernos de acuerdo en esa diversidad. Es por eso que esta política ha sido de educación generar esos términos. Somos un país diverso culturalmente, somos un país pluricultural porque coexisten varias culturas acá, por eso es pluricultural. Y dentro de esa pluriculturalidad hay que fomentar la interculturalidad, el respeto hacia las otras culturas, ¿no? Imagínate una mesa donde todos se sienten, ayaninkas, quechuas, jajarus, costeños y todos coman pachamanca. Entonces, están respetando la comida de una expresión cultural y compartiendo. Eso sería interculturalidad. Están compartiendo, están liberando sus ideas, ¿no? Generando pues unos con otros el respeto, sobre todo. ¿Ya? Ok, Miss, gracias. Ya, de nada. ¿Y a qué se refiere con generar confianza cívica? Miss, está desactivado su micrófono. ¡Ay! Mi micrófono. Ya. eh, la confianza cívica. A ver, viene más que nada, a ver, este término en un momento lo escuché, habla de todos los ciudadanos formamos parte de esta sociedad. Quiere decir, en este caso, que tenemos confianza, nosotros como ciudadanos, confiamos en nuestro sistema político, en nuestras instituciones. Eso es confianza cívica. O sea, yo le doy confianza cívica a mis autoridades, profesora, a las instituciones, al sistema político de mi país. Así es. Eso es confianza cívica. ¿Ya? O sea, a la fe, a la confianza que yo le tengo, o sea, yo como ciudadano, ¿a quiénes? A las instituciones, a las instancias políticas, autoridades que he elegido, por ejemplo, ¿no? Eh, le doy mi confianza cívica, ¿no? Y por eso, por ejemplo, lo elijo como mi representante de repente, ¿no? A eso se refiere. Ok, Miss, gracias. Ok, de nada. Y cuando mencionamos a ser sujeto de crédito, ¿a qué se refiere? ¿Eso de dónde lo sacaste? Creo que lo saqué de un libro, pero ahorita no me acuerdo porque todas las preguntas siempre los apunto de cada cosa. Ya. Y, y Es no más que sé, nada que mira, ese término lo vas a escuchar siempre ahora que vas a ser profesional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que eres considerada como una persona que puede recibir préstamos. O sea, tienes abierta tu línea de crédito, ¿no? Por las instituciones, sobre todo de bancos, instituciones financieras. Eso es. ok, Miss, Claro, pues, o gracias. sea, no eres deudora, en otras palabras, ¿no? No debes a nadie y eres sujeta a crédito. O te has hecho un préstamo y por ahí estás pagando puntualmente tus préstamos y pues, y eres pues sujeta a crédito, ¿no? A eso se refiere. Y te van a prestar más dinero. Ok, ok, Miss. Sí. Ya. ¿Y nepotismo? ¿Qué es nepotismo? Bueno, ese término se utilizó bastante hace mucho tiempo, ¿ya? Eso por eso lo han prohibido en todas las instituciones del Estado. Es cuando tú favoreces a tus familiares, cuando tú tienes un cargo público.
Por ejemplo, tú eres directora general, ¿no? De una institución y de pronto llevas a trabajar a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a todos tus familiares. O sea, tú como autoridad o funcionario que has sido contratado por el Estado no puedes contratar o disponer, darle trabajo a tus familiares directos. No puedes. Ni siquiera amigos, ¿ah? Ni siquiera enamorado, pareja, esposo, no. Eso es nepotismo, ¿ya? ¿Sería Eso es como un tráfico de influencias? Tráfico de influencias no. Tráfico de influencias es cuando yo tengo un conocido en una institución que me hace un favor para favorecerte a ti, por ejemplo, ¿no? Eso es tráfico de influencias. Tengo un juez que te va a ayudar en tu juicio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo conozco al juez y dame tanto, ¿no? Y te va a ayudar en tu juicio. Eso es tráfico de influencias. Influenciar Ajá. para que te favorezca a ti, ¿ya? Ok, Miss. Ya, Gracias. Muchas gracias, ya, Miss. ya, de nada. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? A ver, un ratito, un ratito. Voy a, ahora sí. Detengo esto. Un ratito, ratito, ratito. Bueno, vamos a resolver entonces las preguntas de esta semana correspondiente al curso de geografía. Son preguntas relacionadas a lo que es recursos naturales. Cuando habla de este primer ejercicio que menciona lo siguiente. Dice acá, los recursos naturales son bienes materiales de la naturaleza y estos son aprovechados por las sociedades humanas para contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. Al clasificarlos por su regeneración o renovación, podemos mencionar que son renovables o no renovables, ¿no? Con respecto a esta forma de clasificar los recursos naturales, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, en el caso 1, dice, son renovables cuando su tasa de renovación es menor de su tasa de uso. Renovable significa que cuando tú usas un recurso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la opción de que se va a renovar ese recurso en un trayecto de corto tiempo. Entonces, dice acá, son renovables cuando su tasa de renovación es menor a su tasa de uso. O sea, no tienden a renovarse tan rápido porque dice menor, ¿no? Entonces debería ser mayor, ¿ya? Entonces, a ese sentido, nosotros podemos decir, de esta forma, mientras se consume el recurso, se puede ir renovando, pero para que no desaparezca en este caso en el tiempo, ¿no? Entonces, este enunciado, cuando dice son renovables, no estaría correcto, sería falso, ¿ya? Entonces, ahí, para que sea verdadero, tendríamos que ver que sea mayor a su tasa de uso. Entonces, esto es falso. 2, dice, los combustibles fósiles, por ejemplo, acá está, ¿no? El petróleo, ya, uno de ellos, y los minerales son catalogados como renovables. Y esto es falso, porque estos son no renovables. El hecho que el petróleo es un elemento, o los minerales también, en los cuales para renovar necesitamos millones de años. No olvides que el petróleo se forma por la descomposición orgánica, sedimentación, hay un proceso para eso, ¿no? Y para esto, pues necesitamos millones de años. Entonces, usamos rápido, utilizamos el petróleo, extraemos y termina, ya no hay más petróleo y ahí termina. Para que se renueve va a tener que pasar muchos años. Entonces, ellos no son renovables, son no renovables, ¿ya? Entonces ahí esto sería falso. Los no renovables presentan una tasa de extracción mayor que su renovación. Eso sí
es en este caso correcto porque su extracción es mayor y por tanto no se renuevan fácilmente, ¿no? Y entonces en ese sentido estaríamos hablando de verdadero, ¿ya? Y tenemos la 4 donde dice la energía solar, eólica y los bosques son ejemplos de recursos renovables y esto es verdadero, ¿no? Porque tienden a renovarse continuamente. Bueno, la energía solar siempre presente, eólica también, los bosques pueden ser renovados también, ¿no? Con la reforesta. Entonces, eso es correcto. Falso, falso, verdadero, verdadero, clave E. Ya, nos vamos al ejercicio número 2. Y en el ejercicio número 2, vamos a ver un ratito, por favor. Ejercicio número 2, en un momentito. Miss, ¿le podría hacer una consulta sobre vertientes, por favor? Dime, dime, dime. En las características con respecto a los ríos de la vertiente del Pacífico, hay una parte donde dice que los ríos Ya, son torrentosos, son torrentosos. ¿Son torrentosos en todo su curso? la O vertiente. sí, la vertiente del Pacífico. Eso está como característica, ¿no? Sí, diciendo por lo general los ríos son torrentosos, pero no dice si en todo su curso o entre el curso medio e inferior. Sí, desde su naciente, Ania, ¿ya? Eh, Esto sobre todo por la estructura del terreno que tiene, ¿no? La vertiente, de donde genera la naciente. Bueno, lo que pasa es que desde la naciente tienden a ser torrentosos, erosivos, y eso hace que en las zonas andinas, por ejemplo, estos ríos tienden a formar cañones, por ejemplo, ¿no? Y ya en su curso medio, ya para la desembocadura, el curso inferior para desembocar, tienden a que a ser más lentos por ejemplo, en la vertiente del Pacífico forman lo que se conoce como los conos deyectivos, ¿no? Entonces tienden a depositar más sedimentos. Entonces, torrentosos en su curso alto, superior, más que nada. ¿Eso incluye también al Tumbes? El O- Tumbes, no, el Tumbes tiene más caudal y cuando un río tiene mucho caudal, o sea, tiene volumen de agua, es por eso que hablan que el Tumbes es el único navegable. Ahora, el Tumbes no nace, estamos hablando en los Andes. En los Andes sí hay una torrentía que se le presenta a Tumbes, ¿ah? Pero ya en su curso, su trayecto bajo, medio, bajo, ya tiende a ser navegable ya el Tumbes. Es que todos estos ríos están naciendo en la zona de los Andes, ¿no? Y eso Ok. hace que sean torrentosos, ¿no? Erosivos. La mayoría están formando cañones también, ¿no? Como te digo. Ajá, sí, Miss, gracias. Ok. En la vertiente del Titicaca también, no, perdón, en la vertiente del Amazonas, cuando dice navegables, ¿todos son navegables o solo cierta mayoría? No, la mayoría. Ah, no se puede decir que Porque todos son navegables. lo que pasa es que depende, ¿no? Hay ríos, por ejemplo, que en su curso alto no puedes navegar ahí. Bueno, esos son ríos que vienen de la zona de la selva alta, por ejemplo, ¿no? Que están formando pongos. Pero ya en la parte de la selva baja, estamos hablando que puedes navegar fácilmente por todos los ríos, por el amplio caudal sobre todo. Es que donde hay mayor caudal, los ríos tienden a ser navegables. Por ejemplo, el río Rímac, el río Chillón, tú no navegas ahí, pues, ¿no? Porque no, pues, no hay agua.
¿Dónde pones una embarcación? Difícil. En cambio, los ríos amazónicos sí, en su mayoría están llenos de agua, ¿no? Entonces eso los hace navegables, pero más en el sector de su curso medio-bajo, ¿no? Ahí sí son navegables. Arriba están formando un poco los pongos en la selva alta. Ok, Miss. Gracias. Ya. A ver. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? A ver, ¿qué preguntas hay acá? Ah, estas son las mismas. Ah, las mismas. Listo. A ver, vamos al ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 dice: el Perú presenta aproximadamente una extensión de 516.000 kilómetros de tierras secas y aproximadamente 58,14% de estas se halla en proceso de desertificación y 3,8 millones de hectáreas ya están desertificadas en este caso, ¿no? Sobre esta problemática en nuestro país, identifique algunas de las actividades que causan impacto en la tierra. Entonces empezamos acá. Primero dice, los suelos de la costa norte son más afectados por la sobreexplotación de acuíferos. Bueno, los acuíferos pues no es que exista más en la costa norte, ¿no? Cuando hablamos de la costa norte estamos hablando de Tumbes, ¿no? Y Piura. Entonces no olvidemos que este sector de la costa norte es la zona donde hay lluvias sobre todo estacionales, ¿no? Acuíferos estamos hablando de la parte interna, o sea, las aguas subterráneas. Entonces, que se presenta cuando hay muchas lluvias esto de acá, porque las aguas se infiltran, se forman la napa freática interna, y esto es mayor cuando viene pues el fenómeno del Niño, que hay muchas más lluvias. Pero ¿son más afectados por la sobreexplotación de acuíferos? No, pues, porque explotas acuíferos, no, más bien habría agua para toda esta población en la zona norte, ¿no? Y esto es incorrecto, ¿ya? Lo que más afecta es, en este caso, el sobreriego, ¿no? El sobreriego, las lluvias, la erosión hídrica a los suelos, por ejemplo, es lo que está más afectando en la costa norte. Tienes ahí el sobrepastoreo, en este caso andino, dice, y la falta de cobertura vegetal incrementa la erosión hídrica, ¿ya? Entonces, esto es correcto porque hablamos acá ya el sobrepastoreo andino. ¿Qué significa esto de sobrepastoreo? Sobrepastoreo es cuando tú llevas a tus animalitos al campo. ¿Y qué sucede en el campo? Está la vegetación, ¿no? Silvestre, natural, pajonales, ¿no? Donde llegan estos animalitos y arrancan con lo que comen, con lo que van a comer, la vegetación. Y muchas de esta vegetación que sale, que es arrancada, sale con la raíz. Y bueno, y pues hay que alimentar al ganado, ¿no? A los animales. Ahora, lo haces una vez, lo haces siempre. Entonces, finalmente acá se va a generar que se arranca la vegetación, y cuando arrancas la vegetación, por el sobrepastoreo, que siempre vas a estar pues pasteando tus animales y arrancando la vegetación, ¿qué va a pasar? Pues el suelo queda despejado. ¿Qué sucede cuando viene la lluvia, por ejemplo? Ya, pues arrasa. La lluvia erosiona el suelo y esto perjudica, porque cuando no hay vegetación, ¿qué sucede? Pues va a hacer que este suelo pierda su capa fértil, ¿no? Tiende a erosionarse. Entonces, eso es perjudicial porque el suelo a posterior, pues va a ser un suelo improductivo, desértico, ¿no? Entonces, ese es el problema que acontece cuando no hay cobertura vegetal en una superficie. Entonces, esto es correcto,
¿ya? Dice, la deforestación incontrolada en las laderas de los ríos genera la amplitud de las zonas hídricas de uso poblacional. De nada, de nada, de nada, porque en este caso vamos a ver, esto es incorrecto total, porque habla de la deforestación incontrolada en la ladera de los ríos. Cuando tenemos ladera de los ríos, quiere decir que hay vegetación cerca del cauce de los ríos. ¿Qué sucede cuando esta vegetación desaparece? Pues es fácil de erosionar, o sea, la vegetación, quieras o no, contiene todo tipo de erosión, sobre todo natural, ¿no? Viento, agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando viene el agua? Encuentra, ya no está la vegetación y se va a desbordar, se genera el desborde, ¿no? Entonces, la deforestación incontrolada en las laderas y orillas de los ríos desata procesos erosivos, sobre todo de gravas, ¿no? O sea, se tiende a ampliar, a generar lo que nosotros conocemos como las inundaciones, ¿no? Y perjudica a los suelos alrededor y a la población también, ¿no? No es de amplitud de zonas hídricas, o sea, quiere decir que vas a usar más uso del agua del río, no, pues todo lo contrario, ¿no? Y tenemos el último, los relaves mineros son contaminantes químicos, sí, son elementos químicos que afectan ríos de la costa, ríos de la sierra y la selva. De la costa, profesora, también, sí, no olvidemos que tenemos yacimientos mineros en la zona costera, o sea, están en las regiones sur del país, por ejemplo, lo que es Tacna, Moquegua, Arequipa. Y estos yacimientos generan sobre todo la explotación de cobre, donde hay relaves mineros que han sido vertidos a los ríos costeños. Y los ríos costeños, sabemos por características generales, cómo son los ríos de la costa, son cortos, curso corto. Entonces tú viertes relaves mineros y ¿qué se contamina? Se contamina también el mar y las especies que tiene este mar también. Entonces eso ha sido una problemática no solo de la sierra, no solo de la selva, también ha sido en la costa, ¿ya? Entonces esto es, hablamos de correcto y hablamos de uno, 2 y 4. 2 y 4 tenemos la clave D. Entonces vamos entonces a la pregunta número 3. Miss, Hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quiero enviar una foto de una pregunta que no entendí. ¿Qué pasó? ¿De qué semana? ¿De qué pasa? ¿De qué prueba? ¿De qué lugar? Es de un librito que tengo. Es que no entendí muy bien sobre el manejo de cuencas hidrográficas. Ya, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué no entendiste? ¿Este de dónde es? ¿Es de la pre? No, es material que ya tengo. Ya, pero ¿cuál es tu consulta? Porque acá veo un montón de cosas. De Específicamente. de las cuencas hidrográficas. No, pero dime, acá yo veo la pregunta 13, la pregunta 14. La 14, Miss. Ya la 14. Gestión de cuencas hidrográficas se ocupa de la administración, investigación, análisis, diagnóstico, ejecución de medidas multidisciplinarias dentro de la cuenca, una cuenca hidrográfica de un cuerpo de agua delimitado por cuencas hidrográficas. Dice dentro de una cuenca hidrográfica de un cuerpo de agua delimitado por cuencas. Esto está mal la redacción acá, ¿eh? Está mal la redacción. Porque está redundando cuencas hidrográficas, cuencas hidrográficas. Observe la siguiente imagen y establezca la alternativa correcta. Sospecho que algo está mal acá. A ver. A ver. ¿Qué dice? En el curso alto de los ríos o cabeza de cuenca se regulan sobre el pastoreo, la quema de pastizales y la reforestación.
En el curso medio se da la deforestación y el manejo de recursos forestales para evitar la erosión. En el curso bajo los ríos presentan cauce muy profundo evitando su desborde. Manejo, dice el curso alto de los ríos o cabecera. En la cuenca se regula el sobrepastoreo. A ver, vamos a agrandar esto. Dice, manejo de pasturas acordadas, cortar, mantener la vegetación en las orillas de los ríos para evitar la erosión. 1. Manejo de pasturas, o sea, de pastos, dice acá, 1. Estás observando, ¿no? Sí, Miss. Sí, ya, ok, qué bueno, qué bueno. A ver, manejo de pasturas, dice, estas zonas altas, pasturas, controla, no leo bien acá, controlar, a ver si tú me puedes decir. Sobrepastoreo. Sobrepastoreo. Y acá dice controlar, quema, ¿no? Quema de pajonales. Y el último que dice Reforestación. reforestación. Ya, este es manejo de pasturas altos. Controlar. Ya, 2. Acá está 2. Mantener vegetación en las orillas de los ríos para evitar la erosión. 3. Manejo de suelo de laderas. Suelo de laderas. Manejo de suelo de laderas. Acá está. Contención, muros de contención, que eso genera que el río, cuando aumente el caudal, no se desborde. Y la agricultura en surcos de contorno. Curso alto. ¿Cuál es el curso alto? Acá, donde nace el río. ¿No? Que dice, los ríos o cabecera de cuenca se regula el sobrepastoreo, la quema de pastizales y la reforestación. Acá está la respuesta. 1. Curso alto. Eso es correcto. Y dice quema de pastizales y la reforesta en el curso alto de los ríos. En su curso medio se da la reforestación y el manejo de recursos forestales para evitar la erosión. En su curso medio, este es el curso medio, ya hay reforestación. Fíjate, a lo largo del cauce de los ríos se produce lo que es la reforesta. Reforesta es cuando tú plantas vegetación, tú estableces vegetación. Sabemos que la vegetación es la contenedora de la erosión. Tú pones vegetación cerca del cauce de los ríos y por más que tenga fuerza ese río, cuando viene con mucho más volumen de agua, contiene que ese río tienda a desbordarse. Entonces la vegetación es maravillosa, ¿no? Contiene la erosión siempre. Y bueno, y el manejo de recursos forestales para evitar la erosión. Hasta ahí, manejo de cuenca. Y en el curso bajo, ya, en el curso bajo, los ríos presentan un cauce muy profundo. Evitando su desborde. Curso bajo es ya la zona donde estamos hablando de la desembocadura. Cauce muy profundo no tienen, es más amplio el cauce más bien. Ya, profundo no tanto, pero ya tiende a desembocar en esta zona. O sea, acá estamos hablando para evitar su desborde. O sea, cuando tú quieres evitar algo, ya no es manejo de cuenca, es prevención, esto es gestión de riesgo. La 3. ¿No? Para mí es la 1 y la 2. No sé si has marcado eso. Sí, Miss. Ya, Sí es. ahora dime, ¿cuál es tu duda de todo esto? ¿Qué no entiendes? O sea, no entendía la tercera, Miss, pero ya me quedó claro. claro, porque esto es evitando, mira lo que dice acá, evitando su desborde.
¿no? Entonces eso va, cuando te dicen evitar, prevenir, ¿no? Esas palabritas que tienen sinónimos también, eso es gestión de riesgo más que nada. Entonces estás generando no manejo de cuencas, sino gestión de riesgo, ¿ya? Gestión de riesgo, por ejemplo. Oye, nos están ganando, ¿cómo están haciendo este tipo de cosas? La 14 dice. Ah, ya, la 14. No te había leído. Miss, quería preguntar si la tundra es exactamente los polos geográficos. Mira, a ver, para que me entiendas. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Cuando hablamos de tundra, es un... Mira, vamos a ponerte el PPT, ¿ya? Para poder tener orientación más que nada, ¿no? Ya, geografía. Vamos a ver acá. Ya, compartimos pantalla. ¿Lo ves? Sí, Miss. Mira, si tú ves el mapita, ya, si tú ves el mapa, vamos a ver. Dicen que son zonas, ya. Te hablan de zonas mayores en el hemisferio norte, ya, y esto es sur, mayores a 60. O sea, si hablamos mayores a 60 y hablamos de tundra, quiere decir que en esta latitud tan alta existe vida. Y si hablamos de vida, hablamos de flora, hablamos de fauna, y eso como se conoce como biodiversidad, ¿no? Entonces, para yo hablar de tundra como bioma y decir, porque en el polo polo no puede haber, si tú hablas del polo polo, estamos hablando de 90, ¿no? 90 grados. Entonces ahí hay vida, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, presencia pues de repente algunos extractos que podamos encontrar, pero es difícil. Ahora, a partir de 60 hasta 90 sería esto, ¿no? Pero entre estos y estos existe entre 60 y 90, que sería el polo. Ahora, cuando tú dices polo es 90, siempre que te hablan del polo es exclusivamente 90. Entonces, en estas latitudes está ubicada la tundra, ¿ya? La tundra quiere decir que en este espacio existe, ¿qué cosa? Flora y fauna. Flora y fauna. Entonces ahí estamos hablando de un bioma. Entonces mira, las islas, las costas nórdicas, por ejemplo, Groenlandia, ¿ya? Hay presencia de tundra. Todo lo que bordea lo que es el océano glaciar ártico, ¿no? Ahí está la parte nórdica de ¿quién? De América. Esto sería la parte canadiense. Las islas estas, en este caso, ¿no? Los archipiélagos canadienses, ¿no? La parte de Europa nórdica, ¿no? La parte de la Siberia, parte de la Siberia también entre lo que es la zona rusa, ¿ya? Y en el sur no está a 60, en el sur está a 50. Entonces, a partir de 50, ¿qué tenemos? Y esto está en la península antártica. En la zona central de la Antártida, que tenemos el polo, no hay mucho acá. Más tundra encontramos acá en la península antártica, y esto es a partir de 50. ¿Ya? Entonces, para despejar un poco tu duda respecto a esta pregunta, Alexandra. Si tienes alguna otra consulta. Entonces, en conclusión, no son lo mismo. No, pues porque cuando tú me dices polo, ¿no? El polo es 90 grados siempre. De 0 a 90. Claro, entonces la tundra, ¿de dónde se ubica la tundra? La tundra está de 60 a 90. En todo ese espacio de latitud es donde encontramos tundra.
Y en el polo polo, bueno, ya como que, y hay una constante, ¿no? Cuando nos alejamos más del Ecuador y ya vamos a los polos, ya la vida disminuye, ¿no? O sea, la flora y fauna tiende a disminuir. Ah, ya. Ujú. En la tundra sí hay biodiversidad, entonces. Claro, o sea, hay vida, a eso se refiere, vida, ¿no? Hay, en este caso, flora, hay fauna, por eso estamos hablando de un bioma, ¿no? ¿Qué cosa es un bioma? Comunidad de plantas y animales. Eso es un bioma, donde tú encuentras plantas y animales que comparten qué cosa? Un mismo clima, una misma superficie, ¿ya? Y habitan ese bioma. Sí, Miss, ya. Gracias. Ya, de nada. Ahora sí, nos vamos, si no hay más preguntas, nos vamos a nuestras preguntas número 3. En un momentito resolvemos la pregunta número 3. Vamos a iniciar el desarrollo del ejercicio número 3. Dice, el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso natural fundamental para la vida de la Tierra, por lo que es muy importante su conservación, pero con las malas prácticas agrícolas trae como una de sus consecuencias. Bueno, las malas prácticas agrícolas, ¿qué pueden traer como consecuencia? El aumento de organismos útiles, más bien no. La disminución, ¿no? La disminución por las malas prácticas agrícolas que se puedan dar está generando la disminución de organismos útiles, como el caso de lombrices, ácaros, bacterias, que es beneficioso para el suelo. Entonces, esto no es. Las malas prácticas agrícolas trae como una de sus consecuencias la disminución del lecho rocoso de la estructura. El lecho rocoso está en la parte interna, ¿no? Acá generaría la disminución de la capa fértil de la superficie, sería pues una respuesta correcta, y esto es incorrecto. La extensión de vegetación y animales silvestres, o sea, ¿habría más vegetación por las prácticas agrícolas? No, hay que tener que las malas prácticas agrícolas, el uso de contaminantes, el uso de pesticidas larga vida, el uso de fertilizantes, por ejemplo, que generan contaminar el suelo, pues a la larga va a hacer que ese suelo sea la salinización, por ejemplo, ¿no? Genere qué cosa? La disminución de la productividad del suelo. Entonces ahí no se extiende la vegetación, disminuye la vegetación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la producción de arcilla, arena y humus. No, pues si hay malas prácticas agrícolas es lo que va a disminuir sobre todo. Y la pérdida de la capacidad productiva del suelo, esto es lo que se espera con los altos grados
de contaminación esto genera por las malas prácticas agrícolas, o sea, utilizar fertilizantes, en este caso no naturales. Tenemos los llamados abonos sintéticos, hablamos de pesticidas, plaguicidas, empozamiento de agua por el riego excesivo, por ejemplo. Todo eso pues a futuro va a generar la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Clave E. ¿Listo? Entonces vamos con la pregunta número 4. En un momentito, por favor. Nos vamos al ejercicio número 4. Si no hay consultas académicas, ya estamos terminando en unos minutos. Dice lo siguiente: la biodiversidad se encuentra amenazada por diversas actividades humanas como la deforestación, la contaminación, la urbanización y la sobreexplotación de recursos naturales. De lo mencionado, identifique algunas medidas que podemos adoptar para su conservación. Tenemos, por ejemplo, reducir el uso de energía de origen fósil que daña el medio ambiente. Bueno, es lo que se trata, ¿no? Es lo que se ha buscado a lo largo de todo este tiempo. Correcto. Permitir la interacción y domesticación de animales silvestres. No, pues la interacción menos la domesticación de animales silvestres. Estos animalitos pierden su hábitat, no están acostumbrados a ser domesticados y por lo tanto peligra en este caso su extinción también. Entonces esto está prohibido hoy en día, ¿no? Ahora, asumir las 3 R's ecológicas. Muy bien, estas con respecto a reducir, reutilizar y reciclar, y esto es correcto, ¿ya? Exigir a las autoridades el cumplimiento de las normas que lo protegen. Es verdad, las autoridades tienen que generar, pues, proteger en todo momento la conservación de nuestra biodiversidad en todo momento, ¿no? Y eso tiene que ser establecido por parte del Estado también o las autoridades. Y eso es correcto. Entonces tenemos ahí 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 y tenemos la clave A, ¿ya? La clave A. Estas son las claves de la semana 10 de geografía, ¿ya? Tenemos ahí la semana 10 de geografía. Ejercicio 1E, ejercicio 2D, ejercicio 3E, ejercicio 4A. Nos vamos a las preguntas. En el caso de educación cívica que se ha desarrollado, vamos a ver aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Hablamos de la semana 10, se desarrolla lo que es sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones. Vamos a ver en primer lugar el Perú, uno de los países, bueno, país diverso. Hablamos de la peruanidad como tal, definimos qué es la peruanidad, hablamos también qué aspectos fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? En todo sentido, revalorar las acciones del hombre a través de la historia, reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, por ejemplo, ¿no? Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven.
Nuestra obligación es incorporarlos a la cultura nacional. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas, asumir el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia. No somos diferentes, pero eso no significa que podamos estar de repente desvalorando otras culturas, sino fomentar el respeto, como dice la interculturalidad. Incluir en la vida nacional a millones de peruanos, que incluso comunidades nativas, sobre todo de la selva, que no saben ni qué cosa es Perú, ¿ya? Pero es tarea del Estado también, ¿no? Y el sentido de pertenencia, que es muy importante porque habla de los rasgos distintivos de la cultura, ¿no? Que nos estamos, en este caso, pues, comprometidos dentro de la colectividad, donde nosotros participamos de manera activa, ¿no? Es el sentido al que pertenecemos como un sentido de pertenencia a lo que se conoce como la identidad nacional, ¿no? Se relaciona bastante. Entonces, a pesar que es un sentimiento subjetivo del individuo de pertenecer a una nación correcta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y hacen única. Ahora, las tradiciones y costumbres, esperemos que este tema sea manejado de manera adecuada en las clases, ¿ya? Hace que nosotros podamos ver, por ejemplo, establecer la diferencia entre una tradición y una costumbre. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿ya? Lo único que voy a decir, ya que no estamos en clase, sino que estas son consultas académicas, es que toda tradición tiene costumbres, ¿ya? Toda tradición tiene costumbres. Las tradiciones se transmiten de generación en generación. Las costumbres vienen a ser usos que conforman las tradiciones. ¿Pueden cambiar costumbres? Sí, se pueden modificar costumbres, ¿ya? Las tradiciones no tanto. Tienden a desaparecer un poco más las tradiciones. Las costumbres pueden modificarse incluso, ¿no? Y algunas costumbres se pueden formar como tradiciones con el tiempo. Ahora, vamos a las festividades según las regiones. Todas estas que vemos acá son costumbres o tradiciones. Estas son tradiciones y cada una de estas tradiciones que presenta costumbres. Y en la sierra también, todas estas que son tradiciones y todas ellas que presentan costumbres. Y en la selva también, todas estas son tradiciones y que presentan costumbres, ¿ya? Entonces nos vamos ahora sí a las preguntas de esta semana. Ejercicio número 1 menciona, dice, la peruanidad hace referencia al sentido de pertenencia, al sentido de identidad, que en este caso une los pueblos en nuestro país. Su importancia se manifiesta en la diversidad cultural que posee con respecto a otros países del mundo. En relación con este concepto, identifica la alternativa que menciona los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? Valorizar los idiomas de nuestros antepasados, muy bien. Es una forma de revalorarlos también y generar, propiciar el desarrollo de nuestra peruanidad, ¿no? Priorizar creencias y aspiraciones individuales sobre el bienestar común. No, pues la idea es no el bienestar común, sino sobre todo en este caso, pues general, ¿no? De todos dentro de la nación. Entonces esto vamos a catalogarlo como incorrecto. Reconocerlas como manifestaciones culturales a las ciudades pre- y postcolombinas, claro que es importante reconocerlas porque a partir de ellas se han generado situaciones importantes, culturales, históricas, que han forjado parte de nuestra historia también, ¿no? Revalorar las expresiones alóctonas, ¿no? Para fomentar la integración nacional. No, pues la integración nacional no se forma de esa manera. Vamos a establecer que esto es incorrecto. Y por lo tanto, la única sería la 1 y la 3, clave B. ¿Ya? Tenemos ahí la clave, en este caso, la clave B. 2. Los derechos fundamentales son importantes para una buena convivencia en el país. En el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política se menciona lo siguiente.
Toda persona tiene derechos a identidad étnica, cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Según el expuesto, indica la alternativa que presente lo mencionado en el artículo de la Constitución. Vamos con la primera. Dice, ¿una persona está obligada a usar solo el quechua ante cualquier autoridad? No, para tú, si hablas en este caso no estás obligado, ¿ya? Si tú eres quechohablante, te presentas ante una autoridad, necesitas un traductor, si es que la autoridad no habla tu lengua, ¿no? Pero tú tienes, si quieres hablar y expresarte en quechua, lo puedes hacer, ¿no? Pero en este caso no es obligado, ¿ya? Entonces, incorrecto. Tenemos acá, el Estado promueve la construcción de la identidad personal en todas sus instancias, eso es correcto. La falta de preservación de manifestaciones culturales lingüísticas en el país, la falta de preservación. ¿Falta de preservación? No, tenemos muchas manifestaciones culturales, no es que falten, ¿no? Hay. El Estado fomenta la educación elitista, no, en este caso no fomenta una educación elitista, sino bilingüe, para erradicar, sobre todo en este caso, pues que no se erradiquen las lenguas nativas, ¿no? Y para erradicar el analfabetismo, la educación es para todos, ¿no? Equitativa, igualitaria, para todos. Entonces esto es incorrecto. Deficiencia al garantizar el derecho de educarse gratuitamente en todo el Perú. Bueno, deficiencia al garantizar el derecho de educarse. Bueno, no es que sea lo correcto, pero hay deficiencias, sí, pero derecho a educarse gratuitamente en todo el Perú, sí, ¿no? Pero lo tiene que garantizar el Estado. ¿Hay deficiencia? No debe ser deficiente, ¿no? En todo momento, para nada. Clave B de la pregunta número 2. Y tenemos la pregunta, el ejercicio número 3. Dice, el Carnaval de Cajamarca es una fiesta llena de color, música y tradición. El 10 de febrero comenzó con la salida del ño Carnavalón. Dicha festividad se inició en la década de los 30 del siglo pasado con manifestaciones artísticas como danzas, corzos, carros alegóricos adornados con flores y engalonados en la presencia de las bellas reinas, cuyo desfile se realizó alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad. En respecto, indique la alternativa que interprete correctamente lo manifestado por dicha celebración realizada en Cajamarca. ¿Ya? Entonces tenemos, es una manifestación discontinua que se realiza después de un fenómeno natural, para nada. ¿Dicha celebración es considerada una tradición? Sí, el carnaval es una tradición con diversas costumbres, correcto. Sí, pues las costumbres son los pasacalles, las costumbres es jugar con el agua, con las pinturas, esas son costumbres que se realizan en esta tradicional fiesta en este caso, de carnavales, ¿no? ¿El Estado debe aislar dichas celebraciones para que sean solo de los lugareños? No, pues esto es fomentar nuestra identidad, debe ser conocido por todos nosotros. ¿Es una celebración realizada desde el siglo XXI? No, pues es antiquísima, ¿no? Importante, no, pues esto es mucho anterior, mucho atrás. Su desarrollo limita el turismo. A ver, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Ya, a ver, estaba en la pregunta 3. Esto es, no, me equivoqué. Dice acá, su desarrollo limita el turismo interno y conlleva pérdidas económicas en la región. Todo lo contrario, aumento, ¿no? Hay más movimiento comercial, económico. Entonces, clave B. Y la última pregunta está relacionada con las festividades realizadas en el país como presentación de la pluriculturalidad y la importancia de la revalorización de las costumbres y tradiciones. De lo expuesto, relacione correctamente las siguientes regiones con sus respectivas festividades. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la costa, la sierra, la selva, ¿no? Festividad de Yarwa Fiesta, Coryurriti, Fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, Carnaval y Junchía o Matrimonio Nativo de Lamas. Bueno, por las regiones podemos establecer la relación correcta. Por ejemplo, Fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe en Lambayeque,
Esto sería con la costa, ¿ya? Esto es en Motupe, esto es costa peruana, ¿no? 1B. La Sierra, festividad de Yaguar Fiesta, Coyuriti, esto está en la zona, bueno, esto se realiza entre Ayacucho y Apurímac, esto es 2A, y la Selva, Carnaval de y Junchía o Matrimonio Nativo de Lamas, esto está en la zona de San Martín, ¿no? Entonces ahí tenemos la relación y la clave 1B, 2A y 3C, clave A. Y tenemos acá las claves de esta semana, ya, en el curso de educación cívica. Bueno, estamos terminando las consultas académicas en esta oportunidad, el curso de Geografía, Educación Cívica. Estaremos regresando la próxima semana, la misma hora, en el mismo espacio, de 6 a 8 de la noche. Estamos ya terminando entonces. Hemos planteado las claves de educación cívica. También han estado las claves del curso de geografía de la semana 10, las cuales se han resuelto por este medio, ¿ya? Muchas gracias. Entonces nos estamos viendo la próxima semana.